Claro que sí, mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otra edición más de su programa Rock sin Banderas, un programa que se transmite desde Toronto, Canadá, para el resto del mundo. Y bueno, les comentamos que el día de hoy tenemos una banda directamente desde Perú. Mi querido Julfito va a estar con nosotros. Y bueno, espero que todo el mundo disfrute de esta presentación o de esta entrevista. Y bueno, ya estamos con mi querido Julfito, que lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Claro que sí. Muchísimas Gracias, gracias, Julfito. gracias. Oye, cuéntame, de verdad, primeramente empecemos con esa abreviación. De verdad que sí que me puse a investigar. Dije, Dios mío, voy a chequear de dónde sale esa abreviación. Por un momento te iba a decir si eras de Perú, eras de Grecia o de otro lugar. Cuéntame y después también quisiera saber de dónde viene la idea de venir con el nombre de la agrupación. De verdad, así el público también puede entender la razón, motivo y circunstancia por la cual de repente le pusiste el nombre. A ver, empecemos por todo eso y no se olviden, muchachos, que estamos saliendo en simultáneo en todas nuestras redes sociales, en lo que es el canal de YouTube. Y si tiene la oportunidad de descargar las aplicaciones móviles de Frecuencia 5, en este momento estamos saliendo en nuestro canal de televisión, descargue la aplicación por Google o por iPhone, por la plataforma de Apple. Solamente busca como Frequency Radio y Televisión, y en este momento estamos saliendo en simultáneo en todas nuestras redes sociales y en nuestro canal de televisión. Mi querido Julfito, a ver, empecemos por toda esa, como dicen, esas preguntas. Disculpa que te haya hecho todas esas preguntas en menos de un minuto, pero bueno, a ver, estamos entretenidos. Y la otra, oye, antes de me encanta ese diseño de atrás, ¿ah? Es como que si estaría saliendo de una película cósmica de terror o algo así por el estilo. Me encanta el modelito que tienes atrás. Gracias. Bueno, primero agradecer la invitación a tu programa Rock Sin Banderas. Un saludo para toda la gente que nos esté viendo. Y bueno, a ver, empecemos por la primera pregunta. Julfito es un acrónimo de mi nombre. Yo me llamo Julio Figueroa Torres. Entonces, este acrónimo tiene una historia que viene desde la época del colegio, porque cuando estaba ahí yo tenía un amigo que su papá tenía una factoría y se llamaba Ersa porque él se llamaba Hernán Sánchez. Entonces a mi amigo le decíamos Fersa porque él es Fernando Sánchez. Entonces él me empezó a decir a mí Julfi y entonces yo agarré y bueno, sonaba gracioso y luego me di cuenta que si le ponía la to de mi segundo apellido, pues quedaba mejor todavía Julfito. Y la gente, ya antes me decían Julito, pero Julfito como que quedaba mejor, no sé, a la gente se le pegó, y a partir de que estaba terminando ya el colegio, en cuarto, quinto y media, ya me conocía a la gente así, ingresé a la universidad y la gente ya me presentaba como Julfito, ¿no? Entonces, la mayoría de mis amigos me llama así, ¿no? Y bueno, por la otra pregunta, que es sobre el nombre del grupo, pues tiene que ver con que nosotros nacimos en los años 90, principios de los 90, y en esa época, como bien sabes, o conocerán algunas personas, el Perú vivía una época muy jodida, una época de violencia, de terrorismo, ¿no? De guerra interna, digamos, ¿no? Problemas que había en el país. Y claro, nuestro nombre nació justamente como una especie de respuesta a todo eso, ¿no? Un pensamiento que teníamos nosotros de querer, pues, acabar, digamos, de alguna manera o decir algo sobre lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Y de muchos nombres que se propusieron aquella vez, pues el de Sin Sangre ni Balas pegó, nos gustó a todos automáticamente, a todos los que estábamos esa noche, y así quedó el nombre, pues, de Sin Sangre ni Balas, y que creo que va acorde con la música también que hacemos, que es el hard rock, y bueno, así llevamos unos añitos de andadura, y ya te contaré más según lo que me preguntes. Claro, claro, claro que sí. Cuéntame, ¿con qué música creciste? Tú mencionaste desde los 90, pero ¿qué influencias tuviste en tu vida musical? Y yo me imagino que también de repente es parte de lo de, digamos, de la
de la magia, o mejor dicho, de ya encontrar a ver, la clave o digamos tu sonido de la banda. Usualmente cada banda, si no de repente tienen un sonido original o una idea como de dónde todo empieza, Ujú, muchos empiezan a tratar de buscar algún sonido especial que caracterice a la banda. Pero en el caso tuyo, con el correr de la juventud, y me acuerdo que en esos tiempos, yo me imagino cuando tú estabas más joven, el rock estaba de moda y todo el mundo escuchaba rock, la forma de vestirse. ¿Eso también influyó un poco en tu forma de vestir? El rock, se te dio por usar esos pantalones con cadenas que le ponían a las billeteras, esas calaveras en las correas que les sabían poner. Muchos empezaron con los tatuajes, los aretes, y bueno, y depende, muchos muchachitos inclusive. Tenía yo un amigo que, a ver si todavía me acuerdo cuando estaba yo en Perú viviendo, no te hablaba nada de inglés, pero se memorizaba alguna canción de AC/DC o de Iron Maiden, memorizaba. Y yo le preguntaba, oye, ¿cómo hacías? Oye, me decía, todo el día practico y practico esta canción. Y a cualquiera podría creer que sí sabía un poco de inglés, pero lo hacía tan, como dicen, tan natural cuando cantaba esa canción que uno decía, wow. Pero cuéntame un poquito, ¿cómo fue esa niñez, esa juventud? ¿Qué grupos de rock o qué grupos de música influyeron en tu crecimiento? Porque a veces eso también depende de los padres, ¿ah? Porque a veces muchos papás, yo en el caso mío, bueno, antes, cuando mi abuelita se separaban, ellos escuchaban música de boleros, música romántica, música de criolla, música criolla. Eso era a partir de las 12 del día, era por ley. Todos se ponían a escuchar y comías y escuchando música criolla. Pero en el caso tuyo, ¿cómo todo influenció? ¿Quién tuvo que ver en esto de que te guste la música de rock? Cuéntame esos detallitos, por favor, bien. así el público puede entender un poquito más. Sí, a ver, bueno, primero me había olvidado de contarte lo de atrás del dibujo. Bueno, es un dibujo que, bueno, hicimos con la IA cuando recién se estaba, digamos, tiene una historia porque tendrá pues, yo qué sé, unos 2, 3 años nada más este dibujo porque la gente recién está usando la IA, ¿no? Para hacer gráficos y todo eso, pero se me ocurrió usarlo, justamente empezamos con el disco, nosotros sacamos un CD hace unos ya 2 años, sacamos un CD con 10 temas y utilizamos gráficas de la IA. Bueno, también por un tema de ahorro de costos y toda esa cuestión, ¿no? Pero bueno, y ahí me gustó, hice varias pruebas y todo, y también sacamos luego una canción, un single que se llama Sinfonía del Apocalipsis, y entonces a mí siempre eso me ha llamado mucho la atención, todo el tema del Apocalipsis, de la Biblia y todo eso, y no sé, se me ocurrió crear una especie de imagen de Dios, de Dios, ¿no? Un Dios, y me salió eso, ¿no? Más o menos con el prompt que le di a la IA entonces, ¿no? Y me gustaron todos los dibujos que los guardé y por ahí los saco en algunos conciertos cuando ahí tenemos una pantalla y todo eso, ¿no? Bueno, con respecto a las influencias de la banda, a ver, en mi caso, mis padres no escuchaban rock. O sea, a veces, bueno, mi padre me hablaba de Luis Presley o de los Beatles o de los Stones, pero precisamente en mi casa no se escuchaba rock. De hecho, mi padre tardó un tiempo en comprar un equipo de sonido y empezamos, antes de eso, mi hermano trajo una grabadora chiquita que parecía más estas grabadoras para entrevistas, ¿no? Que se usaban antes, que metía uno un cassette, ¿no? Y recuerdo que trajo una música de Queen, donde había Queen, había AC/DC, y había ABBA, me acuerdo. Y escuché todo eso y me llamó mucho la atención. Yo tendría pues 8 o 9 años. Pero antes de eso, también había escuchado en una radio a los Doors, recuerdo. Y me parecía una música alucinógena, ¿no? Decía, yo pensaba que estaban drogados, bueno, algo, ¿no? pero, pero en verdad era una música que decía, esto es droga sin drogarte, ¿no? Es excelente, ¿no? Y me llamaba mucho la atención. Pero a la par,
también escuchaba música romántica. O sea, yo escuchaba todo lo que viene en la radio. Para mí, desde que yo tuve una radio, la primera vez que escuché una radio, para mí era un mundo muy especial. Era un nuevo mundo que yo descubría, ¿no? Tanto así que me podía pasar horas escuchando radio, ¿no? De niño. O sea, pasaba horas de una radio en otra, buscando música, y no solo eso, sino que me encantaba meterme en la onda corta y escuchar radios de otros países. Eso me llamaba mucho la atención, escuchar radios que sean no sé, de la India, o de Inglaterra, o de Rusia, o de Francia. Yo qué sé, ahí iba yo buscando y encontraba radios extrañas, y me llamaba la atención, ¿no? Y dentro de eso iba descubriendo música del mundo. Y bueno, pero claro que mi raíz, digamos, que a mí en todo caso, y a la banda creo nos influenció, ¿no? Porque con Alejandro, que es el fundador de la banda conmigo, pues nos gustaba el rock, ¿no? Desde chicos, ¿no? Con Alejandro nos conocemos de los 6 años, cuando se estudiaba en el mismo colegio, y desde ahí ya teníamos la idea o el sueño de tener una banda de rock. Y conversábamos, pues, ¿no? De música, de la música que yo escuchaba, y ahí le iba contando, y yo creo que eso a él también le influenció, ¿no? Y por eso decidimos hacer una banda, ¿no? Y básicamente en lo que coincidíamos era en escuchar hard rock, ¿no? Lo que se escuchaba entonces, no rock duro, no sé, tipo Twisted Sister, AC/DC, Def Leppard, ¿no? Luego Guns N' Roses, Skid Row, pero a mí también, por ejemplo, me gusta el punk, o sea, escuchaba los Pistols, escuchaba GBH, o Discharge, o UK Subs, o sea, todo eso lo mezclaba yo ahí, pero ya desde entonces, por ejemplo, me llamaba mucho la atención Ozzy Osbourne también, ¿no? El tipo, ¿no? El histrionismo que tenía, ¿no? Así como luego King Diamond, ¿no? Y otros, ¿no? Y también los grandes guitarristas que hubieron, ¿no? Eddie Van Halen, Malmsteen, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Las bandas que salieron entonces también de glam rock, ¿no? Tipo Poison, Dokken, Rat, una infinidad de música en realidad, ¿no? Que iba escuchando el New Wave, también me gustaba, o me gusta. En realidad no es que yo pienso que el rock no es una moda, el rock es algo que son modas, o sea, porque el rock lleva, si uno se pone a pensar de los años 50, el rock and roll, hasta el día de hoy, ¿no? Son ya, casi van a ser 100 años, creo que ya tenemos de rock, ¿no? Entonces, es una música temporal, ¿no? Que tiene sus subidas, sus bajadas, pero que está ahí presente, ¿no? Y siempre contracultural, nunca ha tenido sus momentos masivos, pero luego, como ahora, yo creo que siempre está en underground, y ahí es donde está la riqueza también del rock and roll, ¿no? Excelente, excelente, de verdad. Oye, ¿y de dónde sale la gorrita que tienes? ¿De Guns N' Roses? Más o menos, ¿no? Bueno, a ver, esto fue una casualidad, en verdad. Yo viví en España 20 años. Yo me Ay, fui, ay, ay, ay. sí, yo me fui el año 2002, por eso la banda tuvo un parón, ¿no? O sea, la Ujú. banda dejó de tocar hasta los 90, ¿no? Finales de los 90, y luego tuvimos un parón, yo me fui a España. Hubo unos intentos de continuar, ¿no? Cuando yo venía de vacaciones a Lima y tocábamos para los amigos, pero nada serio hasta el 2018, ¿no? Ujú. Que grabamos un demo de 4 temas. Y entre eso, cuando yo estaba en España, una época estuve trabajando en un bar. Oye, En el pero bar, una pregunta, ¿en España te enamoraste de las tapas, del buen vino? bueno, Eh, de todo, ¿no? ya De todo. después me vas a contar un poquito también, ¿ah? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Te llegaste a enamorar de alguna españolita? De repente, Sí, bueno, como buen marinero, de repente dejaste ahí tu marca, como buen capitán de barco. nada de 2 patas, eso sí, no dejé Ay, ay, nada de dos ay. patas. No, pero sí hubo, bueno, como es normal, ¿no? De hecho, yo me fui a España porque conocí una chica aquí que era española, y luego la relación prosperó, y eso, digamos, fue gran parte, ¿no? Que hizo que del paso, ¿no? Pero también me fui a estudiar un doctorado en Historia de América, y lo que yo pensé iba a durar pues unos 2 años, al final fueron 20, ¿no? Mm. Y como te digo, ¿no? Y a mí siempre me gustó Europa, ¿no? Siempre me atrajo Europa, más que Norteamérica, por decir, ¿no? Ujú. A la gente siempre no dice, me voy a Estados Unidos, ¿no? Algo así, ¿no? A mí lo que más me llamaba la atención, ¿no? Porque también escuchaba y empecé a escuchar mucho rock español, mucho rock en nuestro idioma. Me gustaba, por ejemplo, las bandas, ¿no? El rock argentino, el rock mexicano, ¿no? Tipo la música del Tri, Caifanes, yo qué sé, lo que se escuchaba en esa época, ¿no? Y por el lado argentino, pues escuchaba, ¿no? Lo que escuchaba todo el mundo, ¿no? Charly García, León Gieco, ¿no? Yo qué sé, ¿no? También bandas metal, ¿no? Como Hermética, ¿no? Rata Blanca, ¿no?
todo eso, pues, ¿no? Fito Páez, todo lo que viniera, o sea, por ahí yo agarraba y lo consumía, ¿no? Igual pasaba, como digo, con México, ¿no? Todos los 90, o sea, estuve consumiendo mucha música, mucho rock en español, paralelamente al hard rock que yo escuchaba. Y entonces, pues eso, me fui a España y tuvimos, como te digo, un parón de 20 años, pero hasta el 2018, que una de las veces que vine decidimos grabar un demo de 4 temas, y yo creo que eso fue el inicio, ¿no? De querer retomar la banda en serio, ¿no? Y hacer algo más serio, y creo que nos lo debíamos, ¿no? Porque los temas los teníamos de años, teníamos temas de años y queríamos darle, pues, ese lugar que yo creo que merecían en el dial, ¿no? Pues si quiere ese recuerdo, porque imagínate tener de repente o practicar o haber tocado en varios lugares y no tener nada físico, así nada es, para, como dicen, para la historia. Claro. Uno tiene que dejar, yo creo que así como te dicen, ¿no? Que tienes que tener un Un hijo, legado. un árbol y escribir un libro, ¿no? Ujú. Pues en mi caso ha sido tener un disco, ¿no? Pero no Oye, tengo hijos. ¿tú crees que de repente tu forma de pensar, el haber vivido en Europa, es un poquito de repente más tranquila? Porque todos los que van y viven en Estados Unidos terminan siendo muy, a ver, viven como máquinas. Acá el día a día es qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que producir, pero se olvidan de esa parte de vivir la vida. En España, en Europa, hay esa parte más, claro, que tienes que cumplir con ciertas cosas, pero Depende de dónde estés. Depende de dónde claro, estés. también depende de dónde estés, pero el público las personas que viven como que disfrutan un poco más de la vida, del día a día, ciertas costumbres. En ciertas partes de España he escuchado todavía que todavía está de moda la siesta. A tal hora todos cierran. Bueno, eso es ya una leyenda, porque ocurre en algunos pueblos, pero ya cuando, por ejemplo, yo viví también en pueblos españoles, y sí había gente, había una hora, por ejemplo, en los pueblos se nota, ¿no? Es como, pasa un poco como acá, como en Perú, ¿ah? Hay una hora, sobre todo porque en el sur, por ejemplo, hace ¿Dónde? mucho calor. En qué parte de Perú? Cuéntame, porque. Hay pueblos, por ejemplo, tú puedes ir a la sierra Ah, y hay horas, por ejemplo, entre las 2 y las 4 de la tarde que nadie hace nada. O te todos vas al están durmiendo. norte, a Piura, por ejemplo, que hace un calor espantoso y ves ahí que la gente está, pero es por el calor también, ¿no? La vida es se Claro. lleva de otra manera, digamos, ¿no? No es que la gente haga más o haga menos, porque eso origina una serie de leyendas, por ejemplo, de que la gente es ociosa, que la gente no trabaja. Y yo creo, por ejemplo, que en el sur de España la gente trabaja un montón. Lo que pasa es que el rubro a lo que te dedicas tiene que ver mucho, por ejemplo, con justamente el entretenimiento, ¿no? Con salir. A la gente le gusta mucho la vida en la calle. Ujú. Ahora en verano, que es verano ahí en Europa, la gente sale, o sea, sobre todo en España, la gente está en la calle porque estás a 30, 35 grados, 40 grados de calor. O sea, estar metido en tu casa y también ahí con el aire acondicionado, sí, pero también el consumo de energía es caro. Entonces la gente prefiere, ¿no? En la tardecita salir a la calle, tomarse algo. Pero, por ejemplo, hay una hora, por ejemplo, a las 2 de la tarde, es imposible salir esa hora a la calle, salvo que tengas que trabajar, hacer algo. Es la verdad criminal que estés tú a las 2 de la tarde, por ejemplo, en Sevilla, en Córdoba. Puedes llegar ahí a más de 40, 45 grados. Yo he estado Wow. pasando 45 grados, entonces te puede dar un golpe de calor. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues se queda en su casa. Y ahí te tomas una siesta, descansas, yo qué sé, porque almuerzas. Claro, y con el calor no te dan a hacer nada, así que haces siesta, pues, ¿no? Claro, oye, Pero, ¿y qué hay de esa mitología o todavía no sé si sigue? Hemos entrevistado a muchos muchachos de España y menciona hoy y me dice, Joseph, si eres soltero y tú quieres disfrutar de la vida, vete a ciertos pubs, a ciertos restaurantes. No necesitas cocinar, te dan de complemento ciertas tapas, terminas, te puedes ir a otro por y ejemplo, te recomendaría Granada, ¿no? En Granada, ujú, por ejemplo, es la típica, ¿no? Es un clásico que tú te pidas una cerveza o una caña, como le decimos ahí en Andalucía, te pides una caña de cerveza y te dan una tapita. oh, Te pides wow. otra caña, o sea, te pides otra cerveza y te traen otra tapita de otra cosa. Te pides otra cerveza y te traen otra tapita de otra cosa. Y ya con 3 cervecitas has prácticamente almorzado. Eso para Claro, que te claro. cómo se lleva la vida en ciertos lugares en España. No es en toda España, pero es en ciertos Ajá. lugares. Yo lo he vivido en Granada, en Toledo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ir más al norte, ¿no?
pero no es en todos lados. Pero, como te digo, todo esto parte de que a la gente le gusta mucho estar en la calle, ¿no? Hay Claro. mucha vida en la calle. Perfecto, perfecto. Mira, aparte de buen conocedor de la música, también historiador, mi querido Gulfito. Oye, a ver, regresemos a la parte de verdad, a la parte en la cual estábamos tratando de configurar toda esa, como dicen, esa magia de por qué te gustaba el rock y todo lo que vino con lo que es el rock. Mencionaste ciertos gustos musicales, mencionaste que ya en el 2018 finalmente querías dejar un legado. ¿Qué fue lo que los muchachos te dijeron en esa parte? Oye, ¿estaban todavía los muchachos originales del grupo? Sí. ¿Cómo no tuviste ningún problema? Porque a veces, cuando uno para, a veces ciertos muchachos deciden irse a otros grupos. Y bueno, uno tiene que empezar, siempre empieza con algo que le falta. Pero a ver, cuéntame toda esa historia y cuéntame también la razón por la cual le pusiste el nombre a cada canción, de dónde venía, qué recuerdos de esa canción, por favor. Bueno, a ver, primero que sí, o sea, los chicos estaban dispuestos, ¿no? Porque yo fui, ¿no? Todos conversamos, habíamos estado tocando, ¿no? Cada vez que yo iba, como te digo, de vacaciones. Y de pronto salió la idea, conversando unos con otros, porque yo nunca perdí totalmente digamos, el contacto con ellos, ¿no? Con La los comunicación. de la banda, ¿no? También las redes sociales y todo eso favoreció un poco también que nos comuniquemos más seguido, ¿no? Que Antes, ya existían de repente, ¿no? Que ya claro, existían por porque ejemplo, antes no en había los 2000, redes. a comienzos de los 2000 era complicado, ¿no? No existía el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Entonces tú querías hablar con alguien, tenías que escribir un email. O sea, imagínate, ¿no? Hablar por email, ¿no? La comunicación es más lenta, ¿no? Trabajar temas y todo eso, pues era más lento, ¿no? En cambio, ya con la aparición de otras redes sociales más rápidas, ¿no? El Messenger, yo qué sé, ¿no? El Facebook y todo eso, pues hizo que todas las comunicaciones fueran más rápidas y por lo tanto la transmisión de archivos, conversaciones y proyectos, pues se desarrollaban con mayor facilidad. Y eso fue lo que nos ayudó, ¿no? Y luego hablamos y no sé, salió la idea y se dio la facilidad también de conseguir un estudio. Que el problema ha sido de que nosotros en los 90 también, pues, tú sabes, las dificultades económicas, tecnológicas sobre todo, ahora es mucho más fácil grabar algo, ¿no? Grabar un tema, ¿no? O sea, puedes grabarlo en tu casa, ¿no? Bueno, ya la calidad y todo eso, bueno, es otra cosa, pero antes, por ejemplo, para grabar tenías que comprarte una cinta y una cinta, pues, de calidad, de cromo, de metal, que costaban un dinero y que tenían una duración, porque tú tienes que grabar y sobregrabar, y luego la cinta pues, se deterioraba, ¿no? Entonces era un poco complicado, ¿no? En cambio ahora con lo digital, pues puedes grabar 8 millones de veces y no se va a deteriorar nada, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, con las primeras canciones que hacíamos con Alejandro, digamos, los demos, así, eran con una grabadora de doble casetera donde grabábamos una parte en un cassette y la otra en otro cassette, y así intentamos hacer una especie de mezclas de las canciones, ¿no? Todo el día además que no teníamos guitarras eléctricas al principio, teníamos solo guitarras acústicas, Wow. y entonces con eso soñábamos las canciones, ¿no? Así empezó, por ejemplo, un tema, el primer tema de la banda, por ejemplo, se llama Yo era libre. Yo lo considero el primer tema porque fue el primer tema que hicimos Tato y yo, ¿no? Tato tenía una melodía, Alejandro, ¿no? Porque le digo Tato. Él tenía una melodía, me la pasó y me dijo, mira, Julio, estábamos un día en una casa, la casa de otro amigo, y me dijo, mira, Julio, tengo esta melodía, a ver si le pones una letra. Y le puse la letra, salió la canción Yo era libre, y a partir de ahí, pues ya fue como el boom, ¿no? Tener música propia, ¿no? Porque hasta entonces estábamos haciendo covers, tocábamos covers de otras bandas, ¿no? Fue un periodo corto, pero hicimos covers, ¿no? Para tocar por ahí, ¿no? Lo que suele pasar, ¿no? Y luego poco a poco empezamos a salir una canción, hicimos otra y otra más y otra más, y eso empezó a reemplazar los covers, y al final decidimos ya no tocar nunca más covers, ¿no? Porque tuvimos una experiencia un poco chocante, digamos, nunca lo vamos a olvidar, que pasó en la Universidad de San Marcos, que fuimos a tocar y cantábamos en inglés, pues covers, ¿no? Que es lo típico, ¿no? Y la gente como que en esa época pues era un poco radical con lo que era en inglés, y había gente así, ¿no? Que quería que toques los temas en español o cantes tus propios temas, y ahí se molestaron un poco, Uy. y entonces tuvimos que salir un poco apresuradamente de la universidad. Y sí, aparte de San Marcos en esa época, imagínate, comienzo en los 90, San Marcos era San Marcos.
Oye, Entonces, y lo importante de todo, que ¿ya usabas en ese momento el sombrerito o usabas el no, sombrerito que es- ahora que estuvo de campaña? eso, por ejemplo, como te digo, estábamos hablando de España, ¿no? Vino en Oye, España, no, no, pero miren, son de broma. Imagínate si hubieras estado con el sombrerito que estuvo, que usó Sánchez, imagínate, cantando rock. sí, ¿por qué no? De verdad a mí no me molesta. O sea, yo, como te digo, eso empezó porque en Halloween nos disfrazábamos, como te digo, ahí en un bar que yo trabajaba, y entonces vi que entre los disfraces que había un sombrero así, como de mago, y había una capa, todo, ¿no? Y entonces, como era Halloween, decidí pintarme la cara como King Diamond, y me encantó. Ah, Cantante de ok, Mercy ok. ¿no? Y me encantó así pintarme la cara, ¿no? Todo diablo. Y a partir de ahí empecé a hacer eso cada Halloween. Y luego dije, ¿por qué no hago esto cuando esté con Cada la banda? presentación. ¿No? Ujú. Sí, entonces cuando ya volví, cuando regresé del todo a Perú, me traje ese sombrero, me lo traje conmigo. De hecho, lo tengo aquí al lado. Lo que pasa es que está Oh, ahí. wow. Sí, este es otro, este es uno nuevo. Digamos, Claro, nuevo claro. relativamente, porque yo no tengo tiempo, no tengo tres. Y entonces ese me lo he traído, me lo traje, y a partir de ahí empecé a primero usar el sombrero, ¿no? Y luego del sombrero, ya si ven nuestras redes sociales, ya he empezado a caracterizar, ¿no? Con mi rostro, ¿no? Pintándome el rostro y Claro. todo eso. Eso, pues, quedó el sombrero y siempre me gusta, ¿no? Pero he cambiado también, uso también, por ejemplo, también me pongo una especie de, no de sombreros, no sé cómo se llamaría, egipcio, Ujú. ¿no? Y luego también me pongo uno pirata también a Ay, ay, veces. ay. Sí, sí, y estoy pensando ya otras cosas, ¿no? Cada show, me gusta caracterizar algo, ¿no? Claro. También quiero Oye, utilizar algo peruano, también tengo esa idea. mira. Entonces, poco a poco, ¿no? Poco a poco ahí vamos introduciendo detalles, ¿no? Sobre todo para que la gente tenga algo más, ¿no? Que 5 tipos que se suben a un escenario, tocan y se van, ¿no? Claro, claro. Y, oye, imagínate ahora si usarías el sombrerito del Sánchez, estarías imponiendo la moda, imagínate. Tengo uno ahí, justo en la casa de mi novia, ahí había uno, ¿no? Y le hice una foto y todo, dije, ¿por qué no? Salí con ese sombrero, ¿no? Cagazo, Lo pintas de negro, hay que sacralizar imagínate. las cosas, ¿no? Dirían el chotano rockero, imagínate. Bueno, no tiene nada de malo, ¿no? O sea, yo qué sé, ¿no? Si, no sé, me podría poner también un kimono así para ser japonés también, ¿no? Oye, por un momento dije, ¿será que de repente tiene... Tú sabes que siempre a veces a muchos hombres llega a cierta edad y muchos a veces ya empiezan a perder el cabello. Yo dije, ¿será que de repente Sí, usa la también, gorrita para tapar también, claro, un también. poquito el cabello, pero no, lo No me usas, molesta, soy calvo, pero, o sea, no me molesta eso, ¿no? No es por eso, ¿no? Era porque la gorra, el sombrero, me claro, gusta. Me gusta. Entonces dije, caramba, o sea, hay que usar la cabeza para algo, ¿no? claro, claro, Entonces dije, bueno, vamos a usarla para un sombrero. Es que, como te digo, todo es parte de, ¿no? claro, Caracterizarlo. Y también porque yo tengo como un dicho, ¿no? De que todo problema es una oportunidad, ¿no? Y de repente el no tener pelo, ya no tener pelo, pues es una oportunidad para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, eso, claro. básicamente Eh, eso. vayámonos a esa parte en la cual sacas tu primera producción musical, mencionaste todos los dilemas que tuviste que pasar para grabarla. Ya cuando finalmente terminas produciendo, digamos, grabando tu primera canción, ¿dónde y cuándo la escuchaste? ¿Con Tato? ¿Cuál fue su reacción? Porque una cosa es cantar y otra cosa es escucharte. ¿Qué dijiste? Sí, ¡Wow! sí, es como tener un hijo. Es como tener Exacto. un hijo. Cuéntame, Mira, cuéntame ese momento, ese momento de tu vida cuando finalmente te puedes escuchar en una cinta. Ya es, después con el tiempo eso ya se vuelve más digital, pero cuéntame ese momento, a ver. es una sensación increíble, ¿eh? Como te digo, es como tener un hijo. O sea, escucharte ya con una banda, es diferente que escucharte tocando guitarra solo en tu casa, ¿no? Por ejemplo, el primer tema que grabamos, que de hecho no hay registro, salió en una radio aquí en Lima, pero no tenemos registro, porque nunca, así éramos descuidados y nunca nos quedamos con el máster. Y entonces ese tema se perdió. Pero al escucharlo y escucharlo en la radio, en una radio que lo pasen, ¿no? De hecho, una vez me encontré con un amigo que me dijo que había escuchado ese tema, que se llama El Loco Lucho, que lo había escuchado en esta radio en doble nueve, y sí, Sí, oye, efectivamente. eso te iba a mencionar de la doble nueve.
el Lucho. A ver, ¿de dónde nace ese nombre? A ver, explícame El un Loco poco de Lucho, todo. el Loco Lucho es Ajá. porque, a ver, nosotros somos una banda que empezamos en Breña, en el distrito de Breña, en una calle que se llama Río Santiago, ahí Ujú. paralela con Diego María, en la calle nosotros ensayamos. Antes no teníamos ni sala de ensayo, no había ni dinero para ir a una sala de ensayo, o no conocíamos sala de ensayo, o Pero, estaban muy pero, lejos de donde vivíamos. pero Y entonces en esas prácticas había gente, tenían público en vivo que los la escuchaba. gente de nuestros amigos, el primer público fueron nuestros amigos, los que Nice. estaban ahí en el barrio tomándose una cerveza, ¿no? Así nació la banda, un poco en broma, un poco yo iba a la casa de Tato a tocar guitarra con su hermano y tocábamos canciones y, por ejemplo, tú te has referido al tema del inglés y todo eso. Lo que pasa es que en esa época también existía algo que se llamaba el funky hit, ¿no? Esas revistitas que venían con la letra de las canciones y uno se las aprendía y la ibas cantando con las canciones, las tenías grabadas, ¿no? Le ibas cantando y le ibas dando y dando y dando y se iba quedando, ¿no? Aunque entendieras la mitad de lo que decían, ¿no? O nada de lo que decían, ¿no? Entonces, así, por invitación un poco iban saliendo las cosas, ¿no? Y así fue como fue naciendo el grupo también. Primero tocando música de otros, tocando. En un principio no sabíamos ni siquiera si uno iba a cantar uno, iba a cantar el otro, iba a tocar guitarra uno, el otro. No sabíamos. Poco a poco nos fuimos acomodando por las circunstancias, uno en cada cosa, ¿no? Como digo, el primer público fueron los amigos, y en la gente que estaba en el barrio había un señor que se llamaba Lucho, un vecino, y que tenía una particularidad, pues, ¿no? Y le decían el Loco Lucho. Y bueno, como tenía una particularidad que siempre que estábamos tocando, él tenía un carro estacionado allá afuera de su casa, entraba al carro y ese carro nunca arrancó. Ese carro nunca lo vimos arrancar, nunca lo prendió, nunca salió por ahí. Entonces él se metía simplemente a pensar, a mirar la nada y se quedaba ahí metido en el carro, ¿no? Y entonces, como lo veíamos tanto ahí, se nos ocurrió una historia y sacamos una canción, y le pusimos el Loco Lucho, ¿no? Con mucho cariño para él. Y ya, y quedó la canción, a la gente le gustó y por eso la escogimos para grabarla. Y la llegamos a grabar una vez, porque como te digo, pero esa grabación se perdió. Así que ahora en el disco que sacamos, la volvimos a grabar y ya está, pues ya ahora sí ya no se va a perder nunca más. Oye, por interno te voy a mandar el email de la radio, así lo puedo poner en la programación de la radio también. Eh, Claro, pero te puedo mandar por cuéntame, WhatsApp todos los temas si quieres. claro, claro. Pero a ver, cuéntame un poquito de cómo llegó esa canción a la famosísima radio de la Doble Nueve. Bueno, eso fue porque un amigo de la entonces pareja de mi amigo Tato, Tato. de Alejandro, su pareja conocía a un chico que tenía contactos con esa radio. Y nos dijo, pues, oye, ¿quieren sonar acá? ¿Quieren sonar acá? No sé qué. Alguien nos dijo y estuvo bacán. Y le pasamos así sin mayor cosa el cassette, un cassette con la canción. Dijimos, mira, acá está la canción. Y a ver, pues no pensamos. Dijimos, no, seguro nos van a chotear porque hay una radio que, bueno, pasaban su música. La escuchábamos mucho, pero a ver, ¿no? Llegar ahí era complicado, ¿no? Entonces que todo eso se puede con dinero y todo eso, ¿no? Pero consiguió salir y parece que le gustó a la gente y le estuvieron pidiendo y estuvo rotando un tiempecillo por ahí, ¿no? Y por contigo hay gente que me dijo, yo la escuchaba en la radio esa canción, ¿no? Lo que pasa es que nunca la trabajamos, nunca tuvimos marketing, ni sabíamos cómo manejar una banda y por eso se quedó ahí, ¿no? Y yo creo que si hubiéramos tenido conocimientos de eso, pues hubiera prosperado, ¿no? Pero bueno, las cosas pasan porque pasan y ya está, ¿no? No nos arrepentimos y ahora estamos haciendo el trabajo que no hicimos hace 20 años, pues, ¿no? Claro, y tú crees que va a ser una de tus, también le van a dar promoción al Loco Lucho, Loco, ¿cómo era? ¿Lucho? Loco Lucho, el Loco ¿Loco Lucho. Lucho? Depende, bueno, tú la vas a escuchar y me vas a decir si no te gusta, ¿no? Claro, Sí, no, yo creo que sí, porque es un rock and roll así bien, no sé, es una canción pilas, como digo yo, y a la gente cuando la tocamos en concierto le gusta, ¿no? La gente la pide. Tenemos varios temas, ¿no? Unos piden unas canciones, otros otras, pero el Loco Lucho siempre está por ahí, ¿no? Y aparte porque, como digo, es una canción significativa para nosotros, ¿no? oye, si uno de ustedes hubiera sido mecánico, ¿se te hubiera dado por arreglar ese carro? Pues no, a mí nunca me llamó la atención la mecánica, pero lo que sí nos llamaba la atención era el misterio que tenía, ¿no? Que una persona tenga un carro, nunca lo arranque y lo use como, yo qué sé, como un salón ahí de meditación, ¿no?
de repente hacía esa parte que muchos esposos hacen a veces, ese momento tranquilo para, Sí, para relajarse después de un día. Yo tenía un tío y él estaba en Lima y siempre me preguntaba, oiga tío, ¿usted por qué siempre se mete este carro sin llantas? Y él me mencionó de que, inclusive me acuerdo que dijo, mira, Joseph, el ratero es ocioso. Tú no vas a mirar a ningún ratero que se quiera llevar un carro sin llantas. Entonces le jo, sacaba las llantas todo y bueno, y el carro nunca se movía, pero él lo usaba en el verano como una fuente de, a ver, a ver, cuando uno va a un gimnasio, como sauna. Él se sentaba, se ponía su periódico y se ponía a leer. Y decía que sudaba tanto que lo usaba como sauna y después se metía a su piscina que tenía, una piscina con el agua fría. Y le pregunté, le digo, oiga, oiga, tío, porque él era taxista y decía que era su carro de repuesto en caso que algo le pase al otro o partes que necesite. Eran dos carros igualitos, idénticos. Pero este carro en particular era su carro de sauna, su carro de relajarse. Hasta inclusive a veces escuchaba su partido de fútbol ahí, en la radio. sí, sí, hay gente que hace eso, ¿no? Y también lo usan, bueno, a ver, la típica, ¿no? Cualquiera no estaba en un carro, por ejemplo, tomándose los tragos, ¿no? Escuchando música. Claro, Si el claro, carro se vuelve una discoteca, ¿no? claro, hasta inclusive tenía una batería y conectaba a la televisión, se ponía a mirar tranquilo su partido de fútbol dentro del carro, nadie lo molestaba. Así es, así. Además porque, bueno, como está más silencioso, de repente en la casa pues la gente está haciendo otras cosas, no quiere que los Claro, molesten, qué sé yo, ¿no? O como también como un espacio de querer estar tranquilo, ¿no? Yo creo que sí, un poco, ¿no? Y el Loco Lucho estuvo pues vivo hasta hace un par de años, ¿no? Que oh, wow. lamentablemente, ¿no? Sí, lamentablemente nos dejó, pero a mí, no, a mí me dio gusto, por ejemplo, cuando, de hecho, pasó una cosa bien curiosa con el Loco Lucho, ¿no? Cuando estuvimos grabando los temas del disco, hubo una parte que estábamos grabando en la casa de un amigo del barrio. Nos fuimos a la casa de un amigo a grabar una Ujú. línea, a ver la guitarra, algo estuvimos haciendo ahí, y justo en ese día que estábamos grabando pasó el Loco Lucho, ¿no? Pasó el Loco Lucho ahí caminando, entonces para mí fue como una señal, ¿no? Oye, De que una iba bien. pregunta, claro, hablando de señales, el tío Lucho nunca escuchó su canción. No lo sé, seguro la escuchó, ¿no? Pero como él tenía un poquito así de Problema. problemas, ¿no? Sí, entonces te podía ver un día y al día siguiente no te reconocía, ¿no? Entonces, No, pero ¿y algún familiar de repente de ahí o era una persona sola? es posible, ¿no? Nosotros sí, él vivía, bueno, había familia que lo cuidaban, pero bueno, no sé, ¿no? En verdad, su vida era un poco, como te digo, un poco misteriosa, Mm. pero nosotros le teníamos mucho cariño porque era parte del barrio, lo veíamos siempre pasar, ¿no? Ya estaba mayor, pero pues estaba ahí, ¿no? Y le teníamos cariño, ¿no? Y Claro, y especialmente si de repente no causaba problemas, era así como dicen, así como la mascota del grupo, algo así parecido, pero digamos, uno les llega a tener un poco más de cariño. Ya cuando de repente son un poco conflictivos y cosas por el estilo, esa es ay, ay, nuestra ay, mascota. Ahora tenemos otra mascota, ¿no? Esta es la mascota, ¿no? Se llama Cornelio. ay, ay, ay. Cornelio, imagínate, Sí, se de llama verdad. Cornelio, nuestra Oye, mascota. yo me imagino a quién le han sacado esa canción de repente a tributo a alguien, ¿La canción cuál? la de Cornelio. No, Cornelio es una mascota del grupo. Yo Cornelio va dije, con nosotros, Cornelio aparece, de o sea, repente un vecino del barrio. Tato lo vio en una tienda y me dijo, mira Julio, esto para meterlo al show. Y yo le dije, claro, le dije, al Claro, toque, no. trajimos y lo bautizamos y le pusimos Cornelio, pues. Y ahora Cornelio nos acompaña a todos los shows. Wow, imagínense una canción dedicada para todos los Cornelios del barrio. Algo de ese tiempo, no lo ofendas, se puede ofender, Cornelio. Pero Claro, sí, claro que sí. sí, Mira qué interesante el de poder, que hayan tenido una canción en la radio. De verdad, si hubiera habido esa magia ahora de que son las redes sociales, ya hubieran tenido de repente alguna prueba de que estuvo sonando, se hubiera quedado, como dicen, plasmada en las redes sociales.
cuando la canción estuvo sonando o cosas por el estilo. Nunca, en ese momento, nunca alguna radio los invitó o solamente sonaron en esa. Bueno, que yo sepa, creo que sonamos en otra radio también, en Radio Inca, me acuerdo, porque en Radio Inca hizo un concurso de bandas, que fue de los pocos concursos de banda que participamos y quedamos finalistas. Y entonces creo que justamente por ello fue que grabamos el tema, o sea, porque ganamos, uno de los premios era grabar el tema, ¿no? Y creo que por ello, de ahí salió de grabarlo y ya está, ¿no? Y entonces el tema lo circulaba en un programa que tenían de rock, en Radio Inca, ¿no? De ahí empezaron a pasar el tema también. Pero lo de Doble 9 salió por otro lado, ¿no? Como yo te digo, yo creo que si en esa época hubiéramos tenido un manager o alguien así que, ¿no?, que esté más metido en el tema de los medios, hubiera tenido buena acogida el tema. O sea, yo creo que es un tema pilas, ¿no? Un tema que... Claro, y bueno. en particular, ya teniendo un referente de haber salido una Doble 9, imagínate, ¿qué otra radio no hubiera querido programarla o ponerla en su programación? Así es. Sí, Ya que pero en ese como momento... sabes, ¿no? Ya tú sabes cómo han sido los medios de cerraditos, ¿no? Con el tema de, además, con el rock sobre todo fuerte, ¿no? Nosotros hacíamos un rock and roll un poquito más garrulo, más, ¿no?, más sucio, digamos, pero... Y entonces, ¿no?, en esa época las radios comerciales, como le dicen, ¿no? Sí, bueno, le dan cabida al rock nacional, pero a un tipo de rock nacional, ¿no? Y eso yo creo que nos ha dejado un poco nos ha privado o nos ha hecho perdernos una infinidad de bandas buenas, ¿no? No me refiero a nosotros, sino muchas bandas buenas que había entonces y que se han perdido justamente por no tener una oportunidad en medios de comunicación, ¿no? Pero igual ahí está, esa es parte de, ¿no?, nuestra cultura y tampoco es para estar quejándose todo el tiempo de eso, ¿no? Menciona alguna de las canciones, así el público se hace un poquito familiar, alguna canción en particular que de repente llame tu atención, aparte del tío Lucho. El Loco Lucho, bueno, el Loco Lucho, bueno, es uno, ¿no? Después está también, bueno, tenemos una canción que es el nombre de la banda, ¿no? Sin Sangre ni Balas, y que yo creo que esa canción marca un antes y un después de lo que hacíamos con el grupo, ¿no? Porque nos tiramos un poquito más para el metal, y de ahí, bueno, salieron dos temas más, ¿no? Últimos, dos singles, ¿no? Uno es Raras Criaturas y el otro es Sinfonía del Apocalipsis, que está en Spotify. Y bueno, hay un tema así entrañable también, es de la primera época de la banda, es Regresa Hermano, ¿no? Es un tema que tiene que ver con las personas que no están con nosotros, con la vida que teníamos cuando éramos chicos, las dificultades para hacer música o hacer algo, ¿no?, que a nosotros nos interese, ¿no? Y yo qué sé, ¿no? Eso, ¿no? Y Regresa Hermano es un tema que nos piden mucho la gente, ¿no? Una pregunta, ¿tú te dormirías de repente si no puedes dormir y quieres una música para dormir? ¿Tú escucharías Sinfonía del Apocalipsis para irte a dormir? Puede ser, sí, o sea, ¿Sí? ¿por qué no? Depende de cómo quieras dormir, ¿no? O sea, generalmente yo soy bien difícil a veces para dormir, ¿eh? Y a veces me pongo documentales pero bueno, a ver, por una Sinfonía del Apocalipsis la escucharía. Muchos dicen que a cierta edad uno se pone a mirar documentales, ¿ah? Yo sí, yo me pongo a ver documentales antes de dormir. No, pero dicen que a la edad, dice que ya uno se pone a mirar Discovery Channel. Bueno, yo al revés, yo veía eso antes, yo en los 90, por ahí era cuando más me dio la enfermedad de ver, porque ya lo leía, porque a mi papá mucho le gustaban esos temas, ¿no?, de lo oculto y todo eso, y él tenía los libros, hasta ahora los tiene, y yo los leía, ¿no? Él conversaba conmigo mucho de eso, y ahí me llamó mucho la atención esos temas, ¿no? Y también la historia antigua y todo eso, ¿no? Entonces, yo ya veía, ¿no? Me gustaba buscar, ¿no?, antes de que hubiera internet y hubiera YouTube, ¿no? Y luego ya cuando apareció YouTube, pues obviamente le daba más, ¿no?, a estos temas, ¿no? Porque me gusta, la verdad. Pero lo que pasa es que ahora ya un poco Discovery Channel, el canal Historia, se han vuelto un poco marcianos, ¿no? Claro, ¿no? claro. Literal, o sea, hablan mucho de cosas que ya escapan un poco a la historia y van más a lo, no sé, yo podría decir, un poco fantasioso, ¿no? Entonces, no se rigen bajo principios científicos y eso a mí, por ejemplo, ya no me gusta, ¿no? Entonces intento buscar otras fuentes para informarme un poquito más, ¿no? Una pregunta, en el día a día, ¿a partir de qué hora, y si escuchas rock, a partir de qué hora, o si es que escuchas tu música, a partir de qué hora ya empiezas a poner la primera rolita?
desde la mañana. Yo conozco ciertos artistas, conozco un salsero, se llama Maelo Ruiz. Y tú, Maelo, claro, conocido. tú si vas a su casa, parte de esa regla es que en toda la casa se escucha solamente Maelo Ruiz. Él viene, él se va a cualquier lado, lleva su cassette o su CD y le dice al taxista o al del Uber, por favor, póngame esta canción. Lugar donde vaya siempre tiene su CD. Claro. Y esos, y si vas a hablarle algo de música, tiene que ser solamente de su salsa o de salsa. En el Bueno, caso tan tuyo, extremistas no somos, pero sí ha pasado de que yo he estado en un taxi y el ajá, taxista me ha visto y me dice, oye, canción, puedo decir sangre ni balas. ¿Quieres saber lo que hacemos? Porque a veces no tomo un taxi para irme a un show y me ven claro, vestido, me ven ya no maquillado para ir al maquillado. concierto y me preguntan, ¿no? O cuando regreso, ¿no? Entonces le digo, yo hago esta música, todo, y les digo que la pongan, ¿no? Oye, o a veces estamos con amigos, decimos, ponte la música sin sangre ni balas, ¿no? Yo como le digo a mis compañeros del grupo, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Yo me levanto escuchando Sin Sangre ni Balas o haciendo algo que tiene que ver con Sin Sangre ni Balas, Ujú. almuerzo Sin Sangre ni Balas y ceno y a veces me voy al baño también con Sin Sangre ni Balas, ¿no? Estoy Ay, ay, todo el ay, día claro, siempre claro. buscando algo de... A ver, si no estoy escuchando la música Sin Sangre ni Balas, estoy haciendo algo como lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Claro. Dando alguna entrevista, republicando algo en nuestras redes, ¿no? En las redes sociales. Siempre algo, un día hago algo de la banda, siempre. Consumiendo, como dicen, material propio. Exactamente, a ver, porque si es que no me gusta a mí, lo que es mi grupo, pues menos le va a gustar a la gente, ¿no? Que es Claro, algo que yo siempre le digo a todo el mundo, ¿no? Es como tu empresa, ¿no? O como tu radio, ¿no? Si a ti no te gusta tu radio, no te gusta tu programa, imagínate tú, a la gente que te escucha, pues menos le va a gustar, ¿no? claro, claro. Siempre uno tiene que empezar siempre por lo interno. Te Así es, tiene tú que eres tu gustar marca, lo ¿no? que haces para que le guste a los demás. Así es. ¿Qué se viene a futuro? Ya estamos casi a mitad de año, ya han pasado las elecciones, he puesto una velita a ver que si se hacen milagros, porque no quiero hablar de política, pero siempre son los comentarios. Esperemos que esta nueva presidenta o presidente dure más de 5 años o dure 5 años, porque creo que es el único país que creo de Sudamérica que los presidentes no duran. Pero bueno, eso es de repente a ver, mi comentario personal. No me gusta hablar mucho de política. Pero, ¿qué se viene para este 2026? Ya ha cambiado, creo, si mal no me equivoco, y el clima allá en Perú. Eh, No tanto, ¿ah? No tanto. Ahorita mira cómo estamos en junio, está haciendo calor, es que hay fenómeno del niño, pues, se nota el fenómeno del niño y claro. la temperatura está todavía alta, ¿no? Pero, ¿qué se viene? ¿Han tenido la oportunidad o planean de repente tocar en algún festival de rock o en algún restaurante, que usualmente son los que usualmente más promueven el rock ahora en estos momentos? Sí, tenemos Eh, conciertos. cuéntame un poquito qué se viene para este 2026, alguna presentación. Si tienen alguna presentación, menciónala también, por favor. Claro, mira, a ver, ya hemos tenido varios conciertos en este año. Tenemos conciertos casi a cada rato, ¿no? La gente nos pregunta cómo, me dicen, no, oye, Culfito, ¿cómo haces para...? El otro día me preguntaron en otra entrevista, ¿no? Que cómo hacía para tocar tanto, ¿no? Pues porque nos dedicamos bueno, nos invitan ahora, pero también nos dedicamos a buscar, ¿no? Tocadas que nos interesen, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces ahora tenemos varios planes, ¿no? Que tenemos que cumplir este año. Yo siempre me fijo unas metas, ¿no? Que tengo que cumplir y una de ellas es, bueno, tocar lo más posible porque no tenemos tampoco tanta radio, ¿no? Entonces necesitamos, los conciertos son buenos para hacernos de material también fotográfico, de video, ¿no? Y darlo a la gente también que no puede ir a los conciertos. Y entonces el plan es ahora, el 20 de junio, el sábado 20 de junio, tenemos un concierto en Lince, en la avenida Petituars 2677, que van a hacer una feria ahí, una feria alternativa que se llama Sinfonías Animadas de Ayer y Hoy. Un saludo ahí para la amiga Wicaria, que es la que lo está organizando. Vamos a tocar con otras bandas tipo Profeta del Carajo. Creo que también va a haber gente de otros países, va a haber gente de Argentina, de Puerto Rico. Va a ser una reunión bonita de grupos, ¿no? Van a estar los insecticidas también. Y por supuesto venta de ropa y de otras cosas, ¿no? Que suelen haber en esas ferias. Como les digo, ¿no? El 20 de junio, sábado 20 de junio, en Avenida Petituars 2677. Ahí vamos a estar con Sin Sangre ni Balas.
Y luego la semana siguiente, el sábado 27 de junio, estamos aquí cerca en Pueblo Libre, en el Jamaica, ¿no? Que está en el cruce de Vivanco con la avenida Sucre, en Pueblo Libre, en una esquina, y que están haciendo nuevamente conciertos ahí, y vamos a tocar con grupos como Gato Piraña, ¿no? Ada Octopus, ¿no? Y otras bandas más, ¿no? Vamos a tocar ahí con eso, el sábado 27 de junio en el Jamaica de Pueblo Libre. Vamos a estar ahí a partir de las 9 de la noche. Así que invitamos a toda la gente también que sea de por ahí, que le guste, pues, ¿no? Un poquito pasear por ahí por la bohemia de Pueblo Libre, que baje, pues, ¿no? A vernos ahí. Y luego, el 3 de julio, vamos a estar, viernes 3 de julio, vamos a estar en el McCarthy's de Miraflores. Volvemos al McCarthy's de Miraflores, en lo que se llama el Rocatono, ¿no? Que nos ha invitado el amigo Tomás Gons. Ahí van a haber otras bandas, tipo Violacio y otros grupos, ¿no? Bandas amigas, más o menos del género hard rock también. Así que ya saben, ¿no? Para los que no puedan ir a los otros conciertos, pues el viernes 3 de julio, en Miraflores, en el McCarthy's, que eso está en la calle 2 de Mayo, 220. Está el McCarthy's. Esos son en cuanto a conciertos que tenemos ya para estas fechas. Y luego el plan es comenzar a grabar temas nuevos. Estamos componiendo temas nuevos y espero yo que este año por lo menos tengamos un tema nuevo, ¿no? Para mostrarle a toda nuestra gente, ¿no? Eso más o menos es el plan ahorita, ¿no? Y buscar festivales más grandes. También eso está dentro de los objetivos de la banda este año, ¿no? Súper bien, me suena excelente. Oye, una pregunta, tú que ya tienes ese vivir, ese sentir, ¿de dónde se consume más el rock? Especialmente en Lima, en el Rico Rimas que le llaman. ¿Qué lugares son los que consumen más el rock? Según ya por tu experiencia, yo me imagino que ya eres conocedor de qué digamos, qué lugares consumen más el rock y dónde de repente te puedes ir a promocionar más. Mira, se suele decir que el rock, pues, a ver, donde tocan bandas, no es Miraflores, Barranco, pero yo diría donde ahorita hay más movidas en el centro de Lima, por ejemplo, ¿no? Ahí hay varios bares, lugares, inclusive calle, ¿no? Está Quilca, donde se están organizando los quilcazos, ¿no? Casi cada fin de semana, hemos tocado ahí ya como 3 veces, son conciertos en la calle, que hay bastante movida, ¿no? La gente siempre está en el centro y siempre hay rock por ahí, ¿no? Nunca te va a faltar, ¿no? Más que Miraflores, más que Barranco, ¿no? En Barranco tenemos, por ejemplo, el Salamandra, que es uno de los pocos lugares, ¿no? De rock que sobrevive con la noche, ¿no? Que está en el Boulevard, ahí hemos tocado hace poco también. Un saludo ahí para el Chino Chau, que nos atendió muy bien cuando tocamos ahí. Vamos a volver, queremos volver al Salamandra. Pero luego hay otros lugares, o sea, por ejemplo, en el Agustino, ahí también están organizando conciertos bastante, Comas, ¿no? El Callao también, poco a poco también alguna movida tiene, o sea. ¿El Callao? El Callao sí, alguna movida, no es masivo, pero yo pensé que el Callao solamente consumía salsa, la salsa cubana. Depende de dónde, claro, la salsa es siempre lo que manda ahí, ¿no? Pero el rock también tiene su espacio, ¿no? Pero no masivo, pero bueno, algún concierto hacen, ¿no? Pero como te digo, mayormente el centro de Lima, luego estaría Miraflores y luego Barranco, ¿no? Y como te digo, sectores así donde hacen conciertos de San Juan de Lurigancho, o San Juan de Miraflores, Comas, ¿no? También alguna vez hemos tocado por ahí, hemos tocado también en Independencia, o sea, hemos recorrido buena parte, el Lince, bueno, el Lince se caracteriza porque hay varios salas de ensayo, por ejemplo, y por ahí también está la Iguana Rock, por ejemplo, que es un lugar, yo le digo una parroquia del rock, donde todos los fines de semana se organizan conciertos ahí. Hay lugar, ¿no? Y los lugares de siempre, donde, por ejemplo, van bandas de covers, ¿no? Y tocan por ahí, ¿no? En Lince, por ejemplo, ¿no? Hay muchos bares donde tocan bandas de cover. O sea, el rock está presente, ¿no? La gente consume rock. Ahora, ¿qué rock consume? Eso ya es otra cosa, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, en el centro de Lima tienes la Residencia, ¿no? La Residencia Club, que es un local muy bueno, que va mucha gente, ¿no? Ahí que lo lleva Pino, un conocido ya de la movida underground en Lima, ¿no? Que edita la revista Cuero Negro. Y también hemos tocado ahí ya unas cuantas de veces,
y es un local que está muy bien, llevan bandas internacionales también, o sea, hay movimiento, sí. De eso no se puede quejar, ¿no? Sino hay que trabajar simplemente, ¿no? Claro, mira, me da mucha alegría el que ya conoces ese recorrido donde se consume el rock. Fuera de provincia, siempre los lugares característicos, Huacho, Huánuco, inclusive he escuchado que Arequipa consume mucho rock. Sí, ¿Has Arequipa, podido ir a otros lugares fuera de Lima? todavía es complicado, Pronto, todavía pronto. pronto. Sí, queremos, también está dentro de los planes de la banda, lo que pasa es que, a ver, por cuestiones laborales, de Sí, sí, me transporte, imagino, también de inversión, ¿no? Porque también, me a ver, imagino. lamentablemente los dueños de locales quieren, ¿no? Les gusta tu música, pero la quieren barata, ¿no? Entonces, muchas veces no pagan ni los pasajes o la estadía, entonces es un poco incómodo, ¿no? Trasladarse uno con lo que cuesta hacer esto, a veces ir a un sitio, ¿no? Entonces quieren, pues, bastante, pero por poco, ¿no? Y eso tampoco es, ¿no? Yo creo que es algo que hay que decir, ¿no? Ujú. Pero por otro lado, tienen su propia movida, ¿no? Hasta Puno, ¿no? En Puno hacen conciertos de metal extremo, Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Ujú. Huancayo, por ejemplo. Huancayo tiene ahí, cada cierto tiempo organizan buenas cosas por ahí también, Ujú. He ¿no? escuchado, he Piura, escuchado. Piura también, por ejemplo, hay un programa de radio, hay un programa de mi amigo de Facundo Roca, que le mando un saludo, que siempre Claro. nos apoya, y también ahí se hacen también conciertos de cuando en cuando, o sea, como te digo, hay movida, pero un poquito también depende de nosotros, de las bandas, y también un poco de los locales, y bueno, se está conversando y esperemos que pronto Sin Sangre ni Balas pueda también tener una pequeña gira, aunque sea por provincias, y luego también en el Claro. extranjero, ¿por qué no? Ir a Chile, Argentina, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Qué se viene para Ni Sangre ni Balas para este Sin Sangre 2020, ni Balas. para este 2027? Oye, Ya, hay que pensar en el futuro. Ya mencionaste si quieres sacar una producción musical, sí. eh, seguir ampliando las rutas por las cuales vas a ir tocando. Ya mencionaste fuera de Lima, provincias. Sí, hacer Eh, pero este 2027 o finales del 2026, a ver, pongamos, ¿te bueno, gustaría tocar en una fiesta de fin de año, de repente, fiestas corporativas que usualmente empiezan a llamar? Eh, bueno, si alguien nos llama, que alguna vez nos ha pasado, pues encantado de la vida, ¿no? Sí, puede hacer, no se puede dar, ¿no? No es nuestro objetivo, a ver, una fiesta corporativa, porque generalmente cuando eso pasa piden covers y nosotros no tocamos covers. ya, Pero sí, fin de año es complicado, ¿eh? Porque fin de año generalmente nosotros lo pasamos con la familia, todo, sí, ¿no? Entonces no solemos tocar en Navidad o en Año Nuevo, ¿no? Más bien claro, son claro, días ya como de vacaciones, ¿no? Para nosotros. claro. Pero sí, entre ese tiempo sí hay varios conciertos, ¿no? Que seguramente haremos. O sea, cada mes no dejamos de tocar, todos los meses tocamos. Súper. No paramos, en enero hemos tocado, en Es febrero una hemos tocado, meta, en marzo, es abril. una meta que te pones entonces, tratar de tocar siquiera una vez por mes o si es Sí, que vienen sí, más oportunidades. así es, Mira, así es. La banda ven, tiene que mantenerse en claro, constante claro, claro. entrenamiento, ¿no? Tiene que Claro, una cosa es, como dicen muchos, inclusive, dicen, una cosa es practicar, pero otro sentimiento, otro feeling es cuando tocas en vivo, con el público, la reacción, comentarios, a veces la firma de autógrafos, fotos con los fans, todo sí, eso trae esa grata satisfacción, que eso alimenta también al grupo, ¿no? Porque imagínate una cosa tocar entre de ustedes, pero ya al frente de alguien, alguna fanática, eso te da una satisfacción especial. Ya casi llegando a la recta final y de verdad me ha encantado el poder conversar contigo el día de hoy en Rock Sin Banderas. Cuéntame, comparte tus redes sociales. sí, eh, claro, ¿no? Aprovechen mandar saludito a los muchachos. También aprovechen mandar un saludo, ya que viene, bueno, ya pasó el Día de las Madres, iba a decir a tu mami, A ver, o, es el padre. o el día, ya ahora que viene el Día del Padre, muy pronto. Alguien en particular, de repente, que te haya apoyado o haya creído en ti. Es tu momento, mi querido Bueno, a ver, Fulvito. pues, yo creo que, bueno, mi novia, por ejemplo, un saludo para ella, porque Giselle es un gran apoyo, la verdad, en lo que yo estoy haciendo. Ella cree mucho en lo que hago.
y me apoya, sencillamente me apoya en todo y eso es muy bueno, o sea, tener una pareja que esté ahí contigo y se coma todas estas situaciones a veces un poco estrafalarias que tiene el rock, ¿no? O estrambóticas que se dan a veces, ¿no? Porque nos ha pasado de todo, ¿no? En este trayecto, pero nada de qué arrepentirse, todo ha sido muy, muy bueno. Y bueno, después evidentemente saludar a los muchachos, ¿no? A Tato, a John, a David y a Piero, que son parte de la banda y que ojalá que en un futuro pues, puedan estar en una entrevista también con nosotros, conmigo, ¿no? Claro, para la próxima, coordina bien y me avisas. Tú tienes ahí Sí, mi teléfono. lo voy a hacer, lo voy a hacer. Claro, claro, eh, yo tengo tu teléfono. Y luego, pues, decirle a todos los que nos están viendo que tenemos, pues, estamos en todas las redes sociales, ¿no? Sin Sangre ni Balas, así, Sin Sangre ni Balas. Está en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, que son las 3 redes básicamente que tenemos más activas. Luego estamos en X, pero no lo usamos mucho. Y luego, bueno, ya está. O sea, básicamente usamos las 3, ¿no? TikTok, Facebook e Instagram. Nos buscan como Sin Sangre ni Balas, no es muy difícil. Y YouTube, también tenemos nuestro canal de YouTube de Sin Sangre ni Balas, que de cuando en cuando también subimos videos más largos, ¿no? Del grupo, de conciertos. También ahí pueden ver detallitos de la banda. Y también subimos entrevistas como esta, por ejemplo, las subimos, ¿no? Todo eso. Me encargo ahí yo de editar el material y bueno, eso, ¿no? Así que pueden visitarnos en todas las redes sociales y escuchar nuestra música. Sobre todo lo que nos interesa es que vean nuestros videos, que están en YouTube, por ejemplo, y escuchen nuestra música y la compartan. Usen nuestra música, que está en Spotify, en Deezer, en Apple Music. Búsquenla, úsenla para sus videos, compártanla con otra gente, que todo eso es muy importante para que una banda crezca, para que una banda pues llegue a donde quiere llegar. Y estamos a un clic, ¿no? Denle su tiempito a no escuchar los temas. Tenemos 12 temas y pronto vamos a sacar más. Así que nada, agradecerte a ti, a Rock Sin Bandera, ¿no? Por la entrevista. Y bueno, nada, eso. Que vaya muy bien y bueno, desearle lo mejor a ti y que el Perú también, pues, luego de esta situación vaya para adelante, ¿no? Claro que sí. Mira, muchísimas gracias, de verdad. Ya en una próxima oportunidad, de repente vamos a, así como mencionaste, con los diferentes integrantes del grupo y así podamos hablar de las canciones. Tú ya coordínalo por interno y Sí. bueno, ya cuando busquemos el momento necesario, hablamos de las canciones, de los muchachos, así pueden participar y Claro, tener... que pasen ahí un videito, pues, ¿no? Un pedacito que sea claro, de... claro que sí, para la próxima. Oye, Ya te pasamos la muchísimas... música y ya tú la puedes programar cuando quieras, pues. Claro que sí. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido un honor, un placer el poder conversar contigo el día de hoy en un lunes. De verdad, un lunes en el cual te cuento que acá en Toronto ya estamos casi a punto de, bueno, ni siquiera estamos en verano, pero ya estamos ya con esas temperaturas que casi llegan a los 25, 26 grados. Muchachos, muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes en otra edición más de Rock Sin Banderas. Te me cuidas, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos, luego. Claro que sí. Hasta la próxima, muchachos. Nos vemos el próximo lunes. Se me cuidan.